La sensibilidad de un sismómetro depende de la frecuencia del movimiento. Además que la variación de la sensibilidad de la frecuencia se conoce como la respuesta del sismómetro. Y muy importante, tenemos sismómetros sensibles a altas frecuencias y a bajas frecuencias. Los de altas frecuencias son llamados de periodo corto y son útiles para sismos cercanos a los 2000 kilómetros. Los sensibles a frecuencias bajas son llamados de periodos largos y se usan para sismos lejanos o para mareas. Como vemos en los siguientes espectros, aquí tenemos unos espectros con la abscisa en los periodos y con abscisas con la frecuencia angular. Recordemos que los periodos son en segundos, que la frecuencia está en hertz o en hercios, como se llama en español, y la frecuencia angular es radianes sobre segundo. Por lo tanto, y sabemos también que la frecuencia es el inverso del periodo. Por tanto, y también tenemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia y por tanto 2pi sobre el periodo angular, el periodo. Entonces, volviendo a lo que tenemos en las abscisas el periodo y la frecuencia angular. Entonces, con base en el periodo podemos clasificarlos en periodos cortos de 0.01 segundos y largos de 10 segundos, mientras que en la frecuencia angular de 0.062 radianes por segundo y 6.2 radianes por segundo para las altas. En este gráfico podemos observar el registro análogo versus el digital, es decir, en papel y en computador o en aparato digital. Como observamos, el registro que empieza lo que empieza a registrarse en papel es después de un tiempo, mientras que o después de una magnitud, mientras que la aceleración captada por los digitales empieza desde que son mínimas y hay un mayor registro de la situación desde que se empieza a registrar los movimientos. La red sismográfica de Japón es capaz de registrar un terremoto con una precisión de 100 metros. Aquí en esta gráfica se muestra el país y la densidad de sismógrafos que tienen en todo el país. En Colombia, por su parte, la capacidad de registrar es de 30 kilómetros. La diferencia es bastante grande. Recordemos que Japón tiene unas necesidades bastante altas de registrar este tipo de información, porque el cinturón del Pacífico tiene alta incidencia en la generación de sismos en esta zona del mundo. A pesar de eso, se estima o se considera que en Colombia estamos muy atrasados y que la red sismológica debería ser mucho más menuda, de tal manera que pudiéramos mejorar esta capacidad de detectar sismos con una mayor precisión. Entonces, además de los sismógrafos locales, hay una red mundial de sismógrafos conocidos como de banda ancha, que son capaces de detectar los sismos en diferentes partes del mundo, como lo observamos en este mapa mundi. Es importante dejar claro que los sismógrafos registran aceleraciones horizontales mostradas en este primer gráfico. En este caso es de este a oeste, aceleraciones verticales y aceleraciones horizontales en el sentido ortogonal, es decir, norte-sur.
Entonces aquí podemos observar podemos sacar diferentes conclusiones de las gráficas. Por lo menos en los tres los picos de aceleración son diferentes. Vea, el pico de aceleración de esta vendría siendo, el mayor pico vendría siendo esta. Es diferente al pico de aceleración en esta y es diferente al pico de aceleración en esta, que vendría siendo negativo. Además podemos decir que la aceleración vertical es comparable con la aceleración horizontal. Es decir, que la aceleración horizontal y la vertical hay que tenerlas en cuenta ambas. No es para nada despreciable la aceleración vertical. Y por otro lado, la frecuencia y la frecuencia angular en la vertical es mucho más alta. Eso lo podemos observar en lo tupido que está este gráfico. Esta es la de menor frecuencia, que vendría siendo la de norte-sur, y esta sería la intermedia, pero esta es la de mayor frecuencia porque está más tupido. De eso, los sismógrafos actuales son capaces de detectar la aceleración en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y el desplazamiento en función del tiempo.